Hoy, Señor, queremos seguirte, Padre. Sabemos, Señor, que al regresar a nuestros hogares, a nuestros lugares, encontraremos retos que enfrentar, Señor. Pero en cada uno de esos retos, Padre, queremos seguirte, Señor, y nunca volver atrás. Pero sabemos, Padre, que eres tú quien nos sostiene. Eres tú quien está con nosotros, Señor, como poderoso gigante. Porque tú eres el Dios fuerte, grande y temible, Señor. Poderoso en batalla, que está a favor de nosotras, Padre. Y en medio de nuestras debilidades, tú eres quien nos sostiene. Te agradezco, Señor, por tu cuidado providencial para cada una de nosotras, Señor. Hoy te rogamos que seas tú hablando nuestras vidas a través de tu palabra. Y que nos ayudes, Padre, a caminar siempre firmes, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Aquí estamos, Señor, por tu gracia. Recibe la alabanza, Señor, y recibe la adoración que tus hijas hoy traemos delante de ti. Porque oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En la tribu Garo, un hombre llamado Noxén se convirtió al Señor, vino a la fe de Jesucristo, reconoció a Jesús como su Salvador, él y su familia, por la predicación de estos misioneros valientes, hablando de las misiones. Pero en esos años, en esa aldea, cuando el jefe de la tribu, de la aldea, de ese lugar, se dio cuenta, llamó a Noxén y a su familia y se enojó y le dijo que tenía que renunciar a su fe. Y Noxén decía, él no sabía de catecismos, él no sabía de nada de eso, tenía una fe sencilla. Él decía, tengo que seguir a Jesús dejando de vivir en pecado. Pero es una teología muy básica, ¿no es cierto? Porque la Escritura dice, de modo que si alguno está en Cristo, las cosas y aquí todas son hechas nuevas. Él dice, tengo que seguir a Jesús y tengo que dejar de vivir en pecado. Así que el jefe de la tribu, de la aldea, lo amenazó para que negara su fe y le dijo que si no negaba su fe, él moriría. Como respuesta, este hombre dijo, he decidido seguir a Jesús y no hay vuelta atrás. Y en ese mismo momento mataron a sus dos únicos hijos frente a sus ojos. Y entonces le volvió a decir el jefe de la aldea, ahora estás dispuesto a negar eso que tú crees. Y él dijo, aunque nadie se une a mí, aún así lo seguiré. No hay vuelta atrás. En ese preciso instante dieron muerte a su amada esposa. Se quedó solo. Obviamente el jefe de la aldea dijo, ya lo tengo bien amedrentado. Noxén le dijo, si no niegas eso que tú crees, hoy será el último día de tu vida. A lo que Noxén contestó, la cruz delante de mí, el mundo atrás de mí, no hay vuelta atrás. Ese fue el último día de vida de Noxén. Obviamente él no compuso el canto, él murió. El autor fue Simón Caramará, quien fue pastor en Gar, precisamente la localidad donde ocurrieron los hechos del relato. Originalmente el himno solamente tenía 2 estrofas. Ustedes pueden encontrar este himno en diferentes signarios y con diferentes letras y diferentes denominaciones, pero la historia de este himno es impactante, porque cantar es bonito, pero cantar con entendimiento y el saber por qué estamos cantando es algo diferente.
Este hombre fue valiente, no sé, me dijo, he decidido seguir a Cristo, no hay vuelta atrás. El apóstol Juan es recurrente, usa recurrentemente la palabra permanecer. Quiero que abran sus Biblias, en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 16. Yo creo que sí está claro en las diapositivas, en el tema. ¿A quién está? Pastor Alfonso. Es 1 de Juan, capítulo 4, versículo 16. Dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. El apóstol Juan dijimos que usa recurrentemente la palabra permanecer. En su evangelio, el evangelio de Juan aparece 118 veces. Aquí en su primera carta se usa la palabra del hebreo meno, que se usa para expresar la perseverancia. Permanecer, hablando de la perseverancia. Algunos sinónimos serían quedarse, durar, seguir, estar, persistir, perpetuarse, conservarse y resistir. Resistir, permanecer en medio de cualquier circunstancia. En ocasiones, hermanas, nos preguntamos ¿por qué hay tanto sufrimiento en la tierra? Y quisiéramos que todo fuera paz y amor. Pero tenemos una visión distorsionada de la realidad. Porque debemos de entender que nosotros vivimos en un mundo caído. ¿Sí o no? Nosotros vivimos en un mundo caído, en un mundo que está lleno de pecado. Quiero que busquen Romanos 5:12. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Vivimos en un mundo caído. Antes no había muerte, antes todo era perfecto, ¿cierto? Pero entonces el hombre cometió pecado y por el pecado que entró la muerte. Ahora, ¿usted sufre cuando algún familiar muere? Claro que sí. Hay dolor. Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído. A veces tenemos una perspectiva distorsionada de la realidad porque estamos escuchando tantas corrientes que en este momento se escuchan y pensamos que son ciertas. ¿Ha escuchado usted de los padres de sufrir? Y ahí va. Porque yo quiero dejar de sufrir. Pero eso es algo antibíblico. Eso está algo fuera de lo que dice la palabra del Señor. Hoy encontramos el evangelio de la prosperidad, que no tiene nada que ver con el evangelio de Jesucristo, donde tú puedes ser rico, famoso, sano. Ahora, el Señor prometió todo eso para nosotros. Amén. Él dijo que el día cuando nosotros estemos con Él, allí no va a haber llanto, ni tristeza, ni dolor. ¿Cuántas quieren ir para allá? ¿Ya?
confiar. Miren, tenemos esta visión distorsionada de la caridad. El sufrimiento es inherente a todo el ser humano. Todos sufren, ¿sí o no? Todos sufren. ¿Sufren los cristianos? ¿Sufren los no cristianos? Sí, sufren, hermanos. Cuando hablábamos acerca en Mateo 7, 24 al 27, cuando dice: el que oye mis palabras y las hace, le compararé a un siervo prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Se acuerdan? Dice que vinieron ríos, soplaron vientos, vinieron con ímpetu contra aquella casa, pero esa casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero luego dice: pero el que escucha la palabra y no la hace, será semejante al hombre que edificó su casa sobre la roca, y etcétera, 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 y su casa se cayó. ¿Se dan cuenta que al hombre imprudente y al insensato le llovió? O sea, dice: no, pero es que yo soy cristiano. Y luego vivimos en este mundo caído, y el que no busca a Dios también le va a pasar. Eso entiéndalo, hermanos. Luego nos sentimos como Asaf. Decía él: yo veía la prosperidad de los impíos, y él decía: ay, pero ¿cómo? Y el Señor decía: tú tranquilo, porque Dios está en control de todas las cosas. El que busca a Dios sufre, y el que no busca a Dios no sufre. Y entonces usted va a decir: pues entonces ¿de qué me sirve tener a Dios? Mejor es sufrir con Cristo que sufrir sin Él. Le voy a decir por qué. Porque con Cristo tenemos esperanza. Porque con Cristo tenemos ayuda. Porque con Cristo tenemos paz en medio de la tormenta. Aquel que no tiene a Dios pierde su ser querido, y usted los ve. Acabo de asistir. Usted sabe, la cuestión pastoral, usualmente vamos a muchos eventos. Y hay gente que no es cristiana que nos invita y estamos allí, y uno ve el sufrimiento y se quieren tirar adentro de la fosa y gritan, y uno llora. Yo no los conozco, yo lloro. Pues, la empatía, ¿no? Uno ve que alguien está sufriendo. Pero ve cuando dice la Biblia que apreciada es a los ojos de Jehová la muerte de los santos. Pero está aquel que conoce a Dios y parte, y la familia está cantando: más allá del sol, yo tengo un lugar, con una seguridad. Y decimos: volviste a casa. Qué diferente es la vida. Sufrir con Cristo y sufrir sin Cristo. Porque Cristo trae paz, consuelo, fortaleza, propósito a nuestras vidas. Juan 16:33, leíamos estas cosas, os he hablado, para que en mí tengáis paz, dice el Señor, y en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. Nos cuestionamos el por qué los cristianos están sufriendo. Primera de Pedro 4, 12 y 13. Miren lo que dice el apóstol: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciese. Dice: ¿por qué están ustedes tan extrañados de lo que les está pasando? Porque ellos estaban pasando por persecución. Y dice: bueno, ¿por qué os extraña? ¿Por qué les parece? ¿Por qué se sorprenden tanto? Sino gozaos cuando sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Dice: van a sufrir, pero después va a venir la recompensa. Primera de Pedro 5, 9 y 10 dice: al no resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo perfecciona, firme, fortalezca y establezca. ¿Por qué dice que sufráis un poco de tiempo? Porque aquí no duramos muchos años, pero la recompensa es eterna. Por eso Moisés decía: no hay vuelta atrás.
promesas, porque las promesas en Él son el sí y en Él amén. Así que si Él dice, Él lo cumple. Esto nos debe motivar a pensar en la eternidad. Además de que a través del dolor es formado también nuestro carácter. ¿Qué es el carácter? El carácter es el conjunto de propiedades o cualidades que distinguen a una persona de los demás. Y para tener un carácter aprobado por Dios, tiene que ser un carácter que pase por el fuego. Por ejemplo, en la Biblia dice, en Miqueas 3:3, Él se sentará como refinador y purificador de la plata. Unas mujeres judías, dice la anécdota, que estaban leyendo esta porción y decían, pues ¿cómo es que se refina la plata? Por ejemplo, yo no lo sé, nunca lo he visto. Ellas tampoco lo sabían, así que empezaron a investigar y sacaron la cita con un platero. Le dijeron que si podían ir a ver su trabajo y él dijo, sí, adelante. Y entonces él agarró una pieza de plata y la puso. Y le dijo el hombre, esta se debe de colocar en lo más fuerte del fuego. Donde esté más caliente es donde se va a poner la plata. Y ella pensó, es donde nos va a poner Dios. Y después, ¿qué sigue? Dice, bueno, me tengo que sentar. Y tengo que estar aquí todo el tiempo cuidando la plata. Dijo, bueno, Dios va a estar cuidándome cuando me pase por el fuego. Y dice este hombre, y no solamente tengo que sentarme, sino que tengo que estar mirándola todo el tiempo. Dijo, ¿y eso por qué? Porque si se pasa se echa a perder. Dijo, entonces Dios tiene cuidado y sus ojos puestos en mí. Y la última pregunta que le hizo a la mujer, ¿cómo sabe cuando la plata está lista y refinada sin impurezas? Dice que el platero sonrió. Le dijo, eso es muy fácil. Cuando puedo ver mi imagen reflejada en la plata. La plata está lista. Dijo la mujer, entiendo. Cuando veo la imagen de Dios en mi vida, estoy lista. Pero el proceso es pasar por el fuego. Y es ahí donde el carácter es transformado y madurado. A través de la prueba crece nuestra confianza y nuestra dependencia en Dios. Porque miren, aquí tengo que ser muy claro. Solamente voy a hacer una aclaración, porque de repente algunas hermanas lo he escuchado muchas veces. Es la ley de la siembra y la cosecha. Esto estoy hablando para si usted anda en fidelidad y no sabe por qué le están sucediendo las cosas. Pero hay algo básico. Si usted está cometiendo pecado y trae una consecuencia, dicen, es que Dios me está aprobando. ¿Cómo que Dios me está aprobando? Una jovencita está embarazada, sin esposo, obviamente el novio la dejó y quería consejería. Pedimos la consejería, estaba muy afligida, platicamos con ella, oramos con ella y me decía, es que yo no sé por qué a mí me pasan todas estas cosas. ¿Por qué Dios se ensaña conmigo? Y mire, es bien duro cuando uno está dando la consejería, pero uno tiene que decir las cosas como son. Dije, mira, la Biblia dice que tú cometiste fornicación y eso es pecado. Pero ¿sabes qué? Es una buena noticia, que si tú le pides perdón a Dios, Él te perdona. Ya aprendimos en Juan. Hijitos, esto es sencillo para que no pequéis. Pero si alguno hubiera pecado, complétele con ganas para hacerlas bien dormidas. Después del fiestón de anoche, hombre, y eso que no hay bebidas ni nada, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. Oigan, ayer les decía, está de marca, pues si despierten a María, porque falta. Y entonces ya yo platicando con la joven le dije, mira, ¿sabes qué? Y Dios te perdona. Hay que hablar las cosas como son. Y después le dije, pero hay una consecuencia, y esa consecuencia es el bebé no se va a desaparecer. Y si tú lo abortas es asesinato. Estás matando al niño dentro de ti.
lo miran a uno y dicen, falta de misericordia, no falta de misericordia, es la palabra. Entonces, mire, si tú estás cometiendo pecado y te están sucediendo cosas, ay, hermana, ya ni preguntes. Es que te andan persiguiendo porque hiciste fraude. Dios, ¿por qué me pasa esto? Regresa lo que no es suyo. No hurtarás. ¿Entienden la idea? Es que después somos víctimas de las circunstancias y de todos, el mundo contra mí, Dios. Ay, hermanas, o sea, ya maduremos. O sea, el pecado trae consecuencias. ¿Hay misericordia? Sí, cuando nosotros nos arrepentimos. Si tú te arrepientes, Él te perdona. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y ya van despertando, ya voy a terminar. Muy bien. Crece nuestra confianza y dependencia a Dios. Cuando tú estás buscando al Señor servirle, echándole ganas, luego les digo, ya hasta vas a la femenil, ya es que Dios está obrando en tu vida, te comprometes, das tus aportaciones, sonríes, no hablas de las hermanas, Dios hace una transformación completa en tu vida, vas al punto de oración, no es que ya el Señor casi te está llevando al tercer cielo, y te pasan cosas. ¿Por qué te pasan cosas? Si lo estoy sirviendo al Señor, hermana, estás en un mundo caído. Te van a pasar, aunque estés buscando cosas, aunque estés buscando a Dios, te van a pasar cosas. Se aflige. De repente estamos en la casa y le hablan al pastor y le dicen, pastor, sucedió esto. Y hermanos en la iglesia que nosotros amamos mucho y les pasan cosas duras. Y les pasan, mire, ¿sabe qué hago? Ya me conocen. Nos dicen y empiezo a llorar. Dios, hermano, no, Dios es bueno, pero uno se entristece porque uno ama. Y nos dicen, se enfermó alguien. Y lloramos con los que lloran. Pero Dios sigue siendo bueno. Dios sigue siendo fiel. Dios sigue siendo soberano. Dios sigue sosteniendo. Dios sigue teniendo propósitos. Dios sigue levantando a su pueblo. Dios espera que tu carácter madure y que en medio del dolor tú puedas decir, Señor, gracias, tú estás conmigo. Pero aún en medio de buscar al Señor, aprendemos a depender y a confiar. No sé por qué está pasando, pero confío en lo que tú vas a hacer. Somos pulidos como la plata. Somos pulidos como... Ay, qué flojera. Plata es lo que quiere. A ver, muy bien. No podemos negar la deserción espiritual en nuestras iglesias, ¿cierto? ¿O están los mismos hermanos que no? De repente uno ve y dice, ese va a la iglesia, una deserción espiritual y se van muchos. Y ayer el hermano nos hablaba acerca de permanecer, y algunos se fueron ciertamente porque no era de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros hubieran permanecido, pero se fueron porque no era de nosotros. Pero mire, uno no sabe quiénes son de nosotros y quién no. Uno los ve ahí cantando, uno los ve ahí alabando al Señor, uno dice uno, pues ese hermano se ve como un hermano, canta, ora y él no participa. Yo tuve a un joven un año en la iglesia. A los 6 meses él tenía una gana, lo veía uno con ganas de participar. Su familia, él no tenía familia, su mamá había fallecido, nunca había sido cristiano. Después de que ella falleció empezó a ir a la iglesia, yo lo veía testificando, hablando, participaba con el grupo de jóvenes, estaba con toda la disposición. Y después de un año se acercó y me dijo, hermana Rosy, voy a dejar de venir al grupo. Y dije, ¿por qué? Porque yo no creo en Dios. ¿Okay? ¿Cómo que no crees en Dios? ¿Tú ves que digo a ustedes? ¿Usted lo ve? ¿El quién ve el corazón? Pues yo veía, sí, el exterior y él parecía más cristiano que algunos hijos de algunas hermanas. De otro lado. Y me dice este joven, no es que yo no creía en Dios, pero cuando se falleció mi mamá, yo le prometí a mi hermano que va a una iglesia ya en Estados Unidos, que yo iba a la iglesia
después se rió. Y ya era grande de vez, no le entró nada. Un año participaba, decía versículos, pero como el perico, repetía lo que sabía, pero no sabía lo que repetía. Ahí estaba, hablando un muchacho. Bueno, pues este no era de nosotros, pero uno no sabe. Hasta después no podemos negar la deserción espiritual en nuestras iglesias. Por ejemplo, Demas se fue, dice la Biblia, amando más a este mundo. Cronológicamente se menciona por primera vez a Demas en Filemón 24. Ahí se menciona y que él era un colaborador del apóstol Pablo. Se vuelve a mencionar en Colosenses 4:14, donde encontramos a 8 personas que sirven y ayudan a Pablo. Pablo hace referencia de 7, pero además solamente dice, pues ahí está Demas. Ya como que ya no es ese Demas colaborador, sino como que es ese Demas, ahí está, como bulto, en calientabanca, así, ahí está Demas. Aquí tampoco hay así. ¿Verdad que no? No. Se quedaron en la iglesia en el pantalón. Casi de ese de Demas. Pero 7 u 8 años después, entre 17 años más tarde, se vuelve a mencionar además en 2 Timoteo 4:10. Y fíjense lo que dice el apóstol Pablo cuando él está en prisión: porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido de Tesalónica. Cretencio fue a Galacia y Tito a Dalmacia. ¿Este se fue? ¿Por qué se fue? Porque amó. ¿Está bien clarito, verdad? Ahora no. Porque amaba más al mundo. Le gustaba la chuleta, la carne, ¿cierto? Andaba con todo. Se equivocó, obviamente, porque Juan escribe en el capítulo 2 de su primera carta, versículo 7, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Señor permanece. Ahí estaba la recompensa. Y Demas se la perdió, amando más a este mundo. Otros desertan, falsos maestros, personas que se dejan influenciar y escuchan aquello que no debe. En 1 de Juan 2:18-19 es lo que les comentaba, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Vean. Que no todos son de nosotros, pero usted no sabe quiénes son. Y no voy a salir al culto terminando aquí la convención, y tú eres de nosotros o eres de los otros. Ahora se va a poner a investigar. A mí se me hace que aquel hermano no era de los de nosotros. Ay, hermanos, ven. Aquí quien dice que sabe los corazones y escudriña, ¿quién es? Dios, porque ya está usted pensando el hermano fulano. Yo pensé que el hermano fulano era de nosotros. Y ahí está usted, no van imaginando lo que no, hermano. Dice Pablo en Hechos 20, 29 y 30, porque yo sé que después de mi partida, él dice, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán, y de nosotros mismos, de la iglesia, hombres que hagan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Pero, ¿qué nos dice Juan? Que necesitamos permanecer en la verdad. Para permanecer en la verdad necesitamos conocer la verdad, porque si no, dice Santiago, que somos llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, y ahí andamos, y nos dice, mira aquí, tú dices tuyo, písalo lo que pise la planta de tu pie, y decláralo en toda la oposición. Y si te dicen, y si tienes un problema, dile, yo lo rechazo, y tú le dices, pues yo lo rechazo. Primero de que no está en la palabra. No, yo declaro, yo cancelo. Oiga, ay, la hermana sí va. Pero necesitamos mantenernos firmes para permanecer en la verdad. Yo me pregunto, ¿cómo podemos nosotras, hermanas, permanecer en medio
usted canta cuando está en medio de la reflexión? ¿Y ahora todas son cantantes? ¿Nada de quejas? No cualquiera canta. Vamos a ser francos. Uno escucha, uno ve a la gente en medio del dolor y ¿sabe qué ve? Quejas. Gente que reniega. Gente que se va de la iglesia. Gente que se va hablando mal de Dios, mal del pastor y mal de la congregación. Y dice como los israelitas le hubieran quedado allá, estaba mejor allá que acá. ¿Se acuerdan los israelitas en el desierto? Decía, ay, ojalá. Querían ajos y cebollas en la esclavitud. Y así nos pasa. A veces estamos pasando por ello, la gente no canta. Yo quisiera verlos de veras, ¿no? Dice ¿usted qué sabe? Yo digo, qué bueno, ¿no? Yo sabe. ¿Cómo hacía Pablo y Silvano para cantar en medio del sufrimiento en la cárcel? Porque ellos amaban profundamente a Dios. Dice la Biblia que al que poco se le perdona, poco ama. Lucas 7:47. Pero al que mucho se le perdona, ¿usted ha sido perdonada mucho? Amén. Ahorita que entonábamos el canto con Salvi, yo el canto no me lo sabía, de hecho nunca lo había escuchado, pero estaba viendo la letra del canto. ¿Por qué nos escogió el Señor? No, lo vamos a hacer. ¿Qué vio de bueno en nosotros? Gracias, Soberano. Él quiso hacer. Wow. Muy alejados de Él, perdidos, en oscuridad, en tinieblas. Al que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Por qué Pablo y Silas cantaba? ¿Por qué Job se mantuvo firme en medio del sufrimiento? Porque conocían a Dios. En Él esperaré. Job 19:25, Él dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Él dice, aunque Él me matare, lo que me pase, murió mis hijos, perdí mi fortuna, perdí mi salud. Mi amada esposa me dijo, maldice a Dios y muérete. No importa lo que me pase, he decidido seguir a Cristo. No hay vuelta atrás. Dice, aunque Él me matare, en Él esperaré. Confío en sus propósitos eternos para mi vida. No sé por qué me está pasando esto, pero confío en Él. Conozco a Dios, yo creo en Él y sé que Él me sostendrá. Él creía y confiaba en Dios. Seguían el ejemplo de Cristo. Decimos, usted no quiere sufrir. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de Cristo? En Isaías 53:3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Por qué soportó Pablo y Silas? ¿Por qué soportaron esos hombres de Dios? Porque su mirada estaba puesta en la eternidad. Por tanto, dice 2 Corintios 4:16 y 17, por tanto, no desmayamos. Antes, nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día en día. Y fíjense lo que dice Pablo, porque esta leve tribulación. Pablo tuvo una leve tribulación. Naufragios, cárcel, golpes, azotes, lo apedrearon, lo bajaron por una canasta. Y él dice, leve. Oigan, nosotros nada más nos hacen así. ¡Ay, es que Dios! No, recuerdo le daban 40 azotes menos uno. Tremendo. Siendo ciudadano romano. Él dice, esta leve tribulación momentánea
Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones presentes no son comparadas con la gloria venidera que a nosotros ha de manifestarse. Dice, lo que estoy sufriendo hoy no se compara con lo que voy a recibir en la eternidad, así que no vuelvo atrás. Me mantengo mirando hacia adelante. ¿Por qué? Porque en delante está la recompensa, como lo hizo Jesús. Él se sometió a la voluntad del Padre. Jesucristo, en medio de su aflicción, en Lucas 22:42, dijo, Padre, si quieres, pase de mí, pero no se haga mi voluntad. Porque sabía Cristo lo que le esperaba al final del dolor. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciándolo poco, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismos, ¿para qué? Para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Dice la Biblia en Isaías 53:11. Espero que esté apuntando las cintas y ya con calma usted las lee. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Él iba a sufrir? Sí. Pero ¿cuál es el fruto de la aflicción de su alma? ¿Y está en la plática? La revolución de los mensajeros. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Cuál es el fruto de la aflicción de su alma? Que hoy nosotros somos salvos. Y él quedará satisfecho. ¿Saben? Todos pasamos por sufrimiento, pero todos queremos encontrar que hay un propósito para las cosas que estamos sufriendo. Todas las que somos aquí mamás saben que cuando uno da a luz un hijo, uno tiene dolor, ¿cierto? ¿Pequeño o grande? Porque ahora todos son malos, no, mi niño duele. No, es un dolor muy fuerte, es un dolor severo, pero aún con el dolor severo, ¿usted se quedó solo con uno? Si era tan fuerte, ¿por qué tuvo dos? ¿Por qué tuvo tres? ¿Por qué tuvo cuatro? ¿Por qué tuvo cinco si no había internet? ¿Y por qué tuvo seis? Pero dormir, ¿o no? Y después del parto, nos enseñan al bebé. ¿Y qué dijo? El dolor tenía un propósito. Uno sabía que iba y ya estaba uno ahí en el momento del parto y uno decía, para adelante. Y uno estaba pensando en uno estaba pensando en el bebé. Sí, obviamente le duele, y aquí está la doctora, que va a testificar que algunas niñas patalean y no sé qué tantas cosas hacen. Pellizcan y... Pero por lo general, aún cuando uno sabe el dolor que va a sufrir, uno sabe que va a haber una recompensa al final del dolor. Queremos que nuestro dolor tenga un propósito. ¿Y qué dice la Biblia en Proverbios 8:28? Romanos 8, usted se lo sabe de memoria. ¿Dije Proverbios? No, se me hace que usted entendió. 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, esto es, conforme a su propósito, son llamados. Voy a terminar, ya termino el reloj, ya voy. Dice que en nuestras vidas todas las cosas ayudan para bien y todo tiene un propósito. Así que usted, cuando esté en medio del dolor, usted recuerde que hay un propósito. ¿Se acuerdan de Noé en el inicio de la historia? El jefe de la tribu Garo no podía entender por qué Noé, su esposa y sus hijos dieron la vida por un hombre que vivió hace
de algún continente muy lejano. Él no podía entenderlo. Por eso quería experimentar el extraordinario poder que ocultaba esa familia. El Espíritu Santo obró en él y dijo: yo también pertenezco a Jesucristo. El jefe de la tribu y toda la aldea se rindieron a Jesús. José y su familia lo sabían. No sabían que eso iba a suceder. Ellos solamente confiaron. José y su familia no sabían lo que iba a suceder. Ellos no cuestionaron porque algunos se salvan milagrosamente, como Daniel en el foso, como los jóvenes